Hola, bienvenidos. En un video previo he hablado un tanto de Martin Heidegger y de algunas de sus ideas de manera muy básica y a la manera de divagaciones, sin la pretensión de que haya algún tipo de sistematicidad, de originalidad o siquiera de coherencia. Quizá lo que dije no tiene ninguna coherencia ante los muchísimos expositores, críticos, teóricos que presentan a Martin Heidegger. Hay un argentino, Darío Stahlnarver, o algo así, que presenta a Heidegger de una manera muy dramática, pero que en mi opinión, y no solamente él, no abordan lo que realmente debería de ser importante, que es la manera en cómo quiere resolver una cuestión que es a final de cuentas formal. ¿Cómo se puede definir el concepto de ser? El concepto de ser, ¿cómo se puede definir ese concepto? Que por supuesto es el más vacío de todos, ya que en principio cuando nosotros definimos algo, utilizamos características. ¿Qué características tiene el ser? Si todo ha de, todo lo que es, pues es. ¿Qué características le podemos atribuir aparte de que es? Sería la característica que comparten todos. ¿Y cómo la podríamos definir? ¿Quién sabe? Bueno, Heidegger propone una idea. Entre los comentarios que se hicieron a ese video había uno en el que se me sugería que hablase del Tractatus Lógico-Filosóficos. Creo que tengo un video donde hablo de algunos elementos de esa obra. En particular la relaciono con Heinrich Hertz. Heinrich Hertz, Principien der Mechanik, sus principios de la mecánica presentados de nueva manera. Sus principios de la mecánica presentados de nueva manera, que es un libro de mecánica en el que en el prefacio, en la introducción más antes que el prefacio, el prefacio es un agradecimiento a Helmholtz. En la introducción nos habla precisamente de la teoría pictórica. Nos hacemos imágenes, no de los hechos, nos hacemos imágenes mecánicas y esas imágenes mecánicas tienen una manifestación muy clara. La mecánica de Newton, la mecánica de Lagrange, la mecánica de Hamilton son imágenes mecánicas del mundo. Y las imágenes de Wittgenstein se relacionan con las de Hertz y las generalizan. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este libro, pero quiero hablar no tanto de él y de sus proposiciones, sino alrededor de él. ¿Qué quiere decir alrededor de él? ¿Qué debemos leer antes? ¿Qué debemos leer después de decidir que vamos a hacer este libro el objeto de nuestra indagación, de nuestro solaz o de nuestro entretenimiento? Vamos por usar esa palabra. Entonces, ¿qué debemos leer antes? ¿Qué debemos leer después? Pero sobre todo quiero centrarme en una idea básica de este libro, que es la proposición final. La proposición final, que todo mundo conoce y todo mundo cita, y que dice así: de lo que no se puede hablar, hay que callar. Wittgenstein ciertamente nos dice algo sobre aquello de lo que no se puede hablar. Y la gente se centra en lo místico. ¿Qué es lo místico? Lo inexpresable, dicen las 6.522. Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Es eso, toda la definición que nos va a dar de místico. Bueno, no. La visión del mundo, subespecie a eterni, es su visión como todo limitado. El sentimiento del mundo, como todo limitado, es lo místico. El sentimiento del mundo, como todo limitado, es lo místico. Lo místico refiere a un todo, a una totalidad, a nuestro sentimiento de esa totalidad. Hay muchos artículos muy penetrantes que hablan acerca de esto y nos llevan por caminos que, bueno, en ocasiones uno piensa, no nos estaremos descarriando al seguir estos señores. Piensa en un artículo de Luis Villoro que fue muy criticado por Charles, se apellidaba Charles, Margain Charles, que lo criticó, un artículo de Villoro sobre Wittgenstein, donde dice: voy a dejar de lado lo técnico, dice Villoro, voy a dejar de lado los aspectos técnicos, porque han sido muy tratados. Bonita salida para no tratar los aspectos técnicos de lógica y esas cosas. Y me voy a centrar en lo místico.
Como si para centrarnos en lo místico no necesitáramos saber de lógica y esas cosas. De eso es de lo que quiero comentar en este instante y a partir de ahora con ciertas bibliografías. ¿Es lo místico realmente algo que sea ajeno a la lógica y las matemáticas, que son, en mi opinión, lógica y matemáticas, el elemento central de la filosofía de Wittgenstein? Esa es la pregunta que podemos comenzar por hacernos. ¿Es lo místico ajeno realmente a la lógica y las matemáticas? El sentimiento del mundo como todo limitado es ajeno a la lógica y las matemáticas. Pero volvamos a la lectura de estas y luego vamos a tratar de responder esta pregunta. De eso se va a tratar el tema de hoy. Esta sencilla pregunta. ¿Es ajeno lo místico a la lógica y las matemáticas? No, no como sea el mundo. Es lo místico, sino que sea. La pregunta por el ser es la pregunta acerca de una totalidad, la totalidad de todo lo que es. Eso por principio de cuentas. No cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea. La visión del mundo, subespecia eterni, es su visión como todo limitado. El sentimiento del mundo como todo limitado es lo místico. Aquí nos lo dice muy claro lo que acabo de decir. El ser es una totalidad. Y para poder tener una idea de lo que es, hemos de recurrir a lo místico. Bien, ahora vamos a tratar de responder la pregunta. ¿Eso tiene que ver con la lógica de las matemáticas o no? Como prolegómeno a la lectura del Tractatus de Wittgenstein, ¿qué les recomiendan sus profesores cuando ustedes van a un curso, a una clase sobre el Tractatus Lógico-Philosophicus, cuando van a un seminario sobre el Tractatus Lógico-Philosophicus, introductorio, por supuesto, no uno en el que supongan que ya lo saben y van a discutir tópicos particulares? ¿Qué les exigen? ¿Qué se debe saber para leer el Tractatus? ¿Nada? Bueno, hay que saber algo, porque el Tractatus mismo nos lo dice al principio. Es un libro, como le gusta decir a Jesús González Maestro, las novelas exigen. Bueno, el Tractatus exige, y lo dice explícitamente. Así dice: posiblemente solo entiende este libro quien ya haya pensado alguna vez por sí mismo los pensamientos que en él se expresan o pensamientos parecidos. No es pues un manual, no es un manual. No nos va a enseñar una técnica, digamos, no nos va a enseñar lógica. Aunque es un tratado de lógica, no nos va a enseñar lógica. Supone que ya hemos pensado sobre la lógica. ¿Y qué debimos haber pensado sobre la lógica? ¿Qué nos pide Wittgenstein? Que hayamos reflexionado acerca de la lógica. ¿En dónde podemos encontrar esas reflexiones previas que quizá no sean útiles para comprender la definición de ser que viene en el Tractatus Lógico-Filosóficos y que es por completo opuesta a la de Martin Heidegger? Bien, todo mundo, recuerdo que José Gauss, tiene un artículo que se titula Heidegger, el último escolástico. Bueno, van a rastrear, porque tampoco que sea muy difícil, Heidegger mismo lo dice, van a rastrear las ideas de Heidegger a la escolástica, en ese siempre renovado, nunca muerto y siempre renovado intento de traer de nuevo la escolástica, que no se olvide. Bien, en el caso de Wittgenstein, también sus antepasados son bastante bien conocidos. Uno de ellos es, por supuesto, este señor que tengo aquí, que qué bueno que le dedico este video a este señor, que es uno de los hombres que yo más admiro, Bertrand Russell. Y aquí se ven sus varias facetas a lo largo del tiempo: joven, viejo, el Russell viejo, el Russell joven. Esta es una compilación de artículos que se llama Lógica y Matemática. Lógica y conocimiento. Trae varios artículos, pero el que voy a decirles cuáles artículos trae, nada más por el gusto de decírselos. Y luego les digo cuál voy a hablar. Este es el contenido, son varios artículos, algunos muy famosos, otros seguramente no, pero en una facultad de filosofía deberían leerlos.
en una facultad de filosofía, estoy convencido que deben de leerlos. Esta es Lógica y Conocimiento, este es de la editorial Routledge and Kagan Paul. Esta edición que yo tengo es de 2004. 2004. Por supuesto, esta está en español. Ahí la tengo, aquí a un ladito la tengo en español. No la voy a mostrar. Es la edición de Taurus. Es un librote gordo. No la voy a mostrar. Simplemente les digo que está en español. Esta misma Lógica y Conocimiento. Pero yo voy a citar aquí porque la tenía más a la mano. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos. El primero, el más viejo, es de 1901, La lógica de las relaciones. El de 1905 es el famosísimo On the Nothing, que supongo que todos en las facultades de filosofía lo leyeron. Leyeron a Hegel, ¿no? Lean a Russell. El que me interesa, el de 1908. La lógica matemática basada en la teoría de los tipos. El de 1911 sobre las relaciones de los universales y los particulares. El de 1914 sobre la naturaleza del conocimiento. El de 1918 la filosofía del atomismo lógico. El de 1919 sobre las proposiciones, qué son y qué significan. El de 1924 el atomismo lógico. El de 1936 un artículo maravilloso que deberían citar más los teóricos del tiempo sobre el orden temporal. Y finalmente en 1950 una vuelta de Russell sobre el positivismo lógico. El que me interesa es de 1908, la lógica matemática basada en la teoría de los tipos. 1908. Todos ustedes saben que The Principles of Mathematics se publicó en 1899. Y en ese libro, en un apéndice, viene una descripción de la teoría de los tipos. ¿Qué es la teoría de los tipos? Es la solución a un problema. ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Es el de que esta teoría es solución. Toda teoría ha de ser la solución de algo. En este caso, la teoría de los tipos es la solución a un problema. Por supuesto, los que leyeron The Principles of Mathematics saben cuál es la solución, cuál es el problema cuya solución es la teoría de los tipos. En cierto sentido, el The Principles of Mathematics es también un tratado de lógica, pero sobre todo es un tratado acerca de las paradojas. Este de 1908, lógica matemática basada en la teoría de los tipos, es una exposición un poco más extensa de esa teoría, de esa solución. Y la solución completa, o bueno, más extensa todavía, es la que viene en este otro libro, que es el volumen 1 de Principia Matemática. Volveremos sobre este. Vamos directamente a la lógica matemática basada en la teoría de los tipos. En ella vamos a encontrar algo fundamental. Vamos a encontrar el embrión, la idea, una perspectiva acerca de la formulación que nos hace Wittgenstein acerca de lo que no puede ser nombrado, lo místico, pero sin ese tono dramático que le imprime el vienés. En este caso estamos bajo la visión que le da un inglés como Russell a ese tipo de problemas. Bien, aquí está en la página 57. Yo supongo que todos los estudiantes de filosofía lo leyeron. Me consta que los de matemáticas no lo leen. Una lógica matemática basada en la teoría de los tipos. Me consta que los estudiantes de matemáticas no lo leen. Sin embargo, este artículo, aquí nos lo dice, fue publicado originalmente en el American Journal of Mathematics, la revista de Sylvester. American Journal of Mathematics, 1908. ¿Lo leen los matemáticos? Creo que no. Y es una muy buena lectura. Una muy buena lectura. Ningún matemático pueda quedar, digámoslo así, desilusionado si lo lee, porque miren, vean, está lleno de lo que le gusta a los matemáticos, la notación matemática, la lógica matemática. Ahora, lo deben leer los filósofos, porque los filósofos deben de saber esto. Es una forma de definir el ser. Les gusta leer a Martin Heidegger y su aproximación fenomenológica, pero en la medida en que la fenomenología es una teoría que surge en las investigaciones lógicas de Husserl, es una perspectiva sobre la lógica, su naturaleza y sus alcances. Y eso mismo es Principia Matemática. Entonces, esas dos perspectivas diferentes acerca de la matemática y la forma en cómo se deben definir las cosas,
deben de tenerla presente los filósofos. Me consta que no la tienen. Prefieren el parloteo. Bien, que quiero enfatizar, como ya les dije, la pregunta fundamental es cómo se relaciona lo místico en Wittgenstein con la teoría de los tipos de Russell y con las paradojas. Muy bien, entonces vamos a comenzar pues desde ahí. Lo primero en este artículo es una sección que se llama la contradicción. La contradicción. En esta sección nos va a volver a referir las paradojas que tanto le gustan a Russell y que vienen en los principios de las matemáticas. Y aquí nos va a hablar de 7 paradojas. No voy a repetirlas porque son muy conocidas y en todo caso les recomiendo leerlas directamente. En alguno de mis cursos hablo de una de ellas simplemente para presentarla como problema conceptual. Así es que recomiendo que la lean, que lean esto. Bien, vamos a las conclusiones, que son lo que me interesa. Miren, de la primera paradoja, que es la paradoja del mentiroso, la conclusión de Russell es así. Por lo tanto, no existe la totalidad de las proposiciones. Y la frase, todas las proposiciones, debe ser una frase sin sentido. ¿Por qué es sin sentido? Bueno, por lo que dice aquí, dice esta frase, todas las proposiciones, no tiene sentido porque no existe la totalidad de las proposiciones. No nos podemos hacer una idea de ese concepto, es lo que nos dice Russell, de la totalidad de las proposiciones. ¿Por qué? Porque es paradójica, ambigua, indecidible, diríamos hoy día. No podemos hablar entonces de una frase, podemos formarla, podemos decirla, todas las proposiciones, pero según Russell esto nos va a llevar a equívocos, a contradicciones y a situaciones indecidibles. 2, de la siguiente paradoja nos va a decir que no existen todas las clases. La frase, todas las clases. Lo mismo nos va a decir de las relaciones, que de la paradoja 3 es ilegítimo, así dice aquí, no es legítimo hablar de todas las relaciones. En la 4, cuando nos habla del último y entero que no es nombrable en menos de 19 sílabas, nos va a decir, todos los nombres es una noción ilegítima. Hablar de todos los nombres es ilegítimo, dice Russell. Hablar de todas las definiciones también es ilegítimo. Hablar de todos los números ordinales también es ilegítimo. Esa es la conclusión. No podemos hablar, lo voy a reiterar, o más que no poder hablar, sí podemos hablarlo, hacer fonemas, pero no tienen significado, no estamos mentando nada, son aire nada más. No podemos hablar entonces de todas las proposiciones, todas las clases, todas las relaciones, todos los nombres, todas las definiciones. En pocas palabras, no podemos hablar de las totalidades a menos que encontremos un modo de hacerlo de manera reglamentada. Un resultado que después se hará célebre en Tarski es este de Russell, que ya está aquí. El lenguaje cotidiano es sistemáticamente ambiguo y por ser sistemáticamente ambiguo puede embrujarnos. Una de las ideas centrales de Wittgenstein es esta misma: el lenguaje nos embruja. Y según él, en algún momento el mismo Russell cayó víctima de ese embrujo del lenguaje. ¿Por qué? Porque la solución que propone, la teoría de los tipos, los filósofos la deben conocer, porque pues el Tractatus habla de la teoría de los tipos, niega la teoría de los tipos. Y no solamente eso, no solamente nos niega la teoría de los tipos, nos habla del axioma de reducibilidad, nos habla del axioma de infinito. ¿Cuántos filósofos estudiaron esas cosas en la carrera? El axioma de reducibilidad. ¿Qué dice el axioma de reducibilidad? ¿Por qué lo introduce Russell, el axioma de reducibilidad? Ahí nos lo explica en ese artículo. ¿Por qué introduce ese axioma? ¿Por qué introduce el axioma de infinito? ¿Por qué?
Muy bien, entonces estamos hablando de la definición del ser. De acuerdo a lo que hemos visto, hablar de todas las cosas. Bueno, miren, todos los nombres, ¿tienen todas las cosas un nombre? Seguramente no, porque no podemos hablar de ello. Es paradójico hablar de todos los nombres. Todas las relaciones, tampoco. Entonces, previo a leer al Tractatus, que es de lo que comenté al principio, tenemos que leer este artículo y ahí nos queda clara lo que dice Wittgenstein. De la totalidad de las cosas no podemos hablar. De la totalidad de todas las cosas. De la totalidad de los hechos no podemos hablar. Por eso su libro termina o se disuelve en sinsentidos porque estamos hablando de lo que no podemos hablar. Bien, una vez que hemos leído el Tractatus, debemos de recurrir a la segunda edición de Principia Mathematica, este libro, a dos de sus partes. Este es el volumen 1. Yo creo que mucha gente no sabe de qué se trata este libro. Este es del Oxford University Press. No, de Cambridge University Press, pero esta es la edición de 1950. Ahí queda claro qué edición es, la segunda edición. Principia Mathematica de Alfred North Whitehead y Bertrand Russell, un libro muy, muy conocido. No sé qué tan leído en las facultades de filosofía que yo conozco, no es muy leído. Ignoro cuántos profesores lo tienen en sus estantes, creo que muy pocos. Porque a final de cuentas, este libro es un libro de análisis matemático. Esto deben de tenerlo claro cuando lo encuentren. Son 3 volúmenes, pero es un tomo, es un libro de análisis matemático. Así, que quede en su mente. Principia Matemática es un tratado de análisis matemático. Va a construir los números, va a hablarnos de la noción de continuidad, va a hablar de los teoremas básicos del análisis como los de Dini, como los de Fubini. Bueno, ¿qué de Fubini? El de Dini. ¿Cuántos que estudian análisis matemático se acuerdan del teorema de Dini? Ninguno, nadie. Estamos hablando, digámoslo así, estamos metidos en una arqueología, recordando cosas y teoremas de los que ya nadie se acuerda, pero que todo el mundo usa porque se han vuelto parte de nuestro uso cotidiano y ya no necesitamos fundamentarlos como lo necesitaba Russell. Bueno, 2 cosas hay que leer de esto. Hay que leer la introducción a la segunda edición. La introducción a la segunda edición, en donde va a hablar Russell del impacto que tiene sobre su obra el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein. Nuevamente, el Tractatus Logico Philosophicus es un comentario técnico a Principia Matemática, al primer tomo de Principia Matemática, es decir, habla de matemáticas también. Y la perspectiva que tiene surge de las paradojas que encuentra Russell en las matemáticas en general. Y en esta introducción a la segunda edición, que como pueden ver no es precisamente algo que no tenga que ver con la lógica, se los enseño. En esta viene a Russell a mostrarnos cómo se debe modificar un tanto Principia Matemática a la luz, bajo la luz del Tractatus. Les voy a leer una parte aquí donde nos lo dice. Hay otro punto de vista que ha sido recomendado por Wittgenstein. No les voy a hablar del primer punto de vista que menciona aquí, no importa. Por razones filosóficas. Esto es asumir que todas las ya se me perdió. Aquí está. Esto es asumir que todas las funciones de proposiciones son siempre funciones de verdad. Y que una función solamente puede ocurrir en una proposición a través de sus valores. Esta es la solución a la paradoja de Russell. ¿Cuántos de sus profesores se las explicaron esta solución? Si bien ahí en el Tractatus se las explicaron así con claridad. Con la claridad de Russell, vamos.
Esto involucra la consecuencia de que todas las funciones de funciones son extensionales. Requiere mantener que las actitudes proposicionales como A cree que P no es una función de P. ¿Cómo es esto posible? Se demuestra en el Tractatus. No estamos preparados para aseverar que esta teoría es correcta, pero parece valioso trabajar sus consecuencias en las siguientes páginas. Entonces aquí nos va a trabajar las consecuencias de la teoría de Wittgenstein dentro del sistema de Principia Matemática. Recuerdan ustedes a Gödel, que a final de cuentas Gödel es una reflexión sobre Principia Matemática. De hecho así aparece en su título, ¿no? El famoso artículo de Gödel sobre sus teoremas son una reflexión sobre Principia Matemática. ¿Qué es el Tractatus Lógico Filosófico? Lo mismo, una reflexión sobre la construcción de Principia Matemática. Bien, parece, dice Russell, que todo lo que hay en el volumen 1 se mantiene verdadero, aunque nuevas pruebas se requieren, nuevas demostraciones se requieren. La crítica de Wittgenstein para Principia Matemática es una crítica técnica que exige la modificación de algunas demostraciones de Principia Matemática. La teoría de los cardinales inductivos y la teoría de los ordinales sobrevive. ¿Podrían decirme por qué los que ya leyeron el Tractatus? Pero parece que la teoría de las series bien ordenadas y de los infinitos dedekianos colapsan. Lo mismo los irracionales y los números reales en general no pueden ser adecuadamente construidos. La prueba, algunas demostraciones de Cantor para ordinales infinitos, para números transfinitos, no funcionan. Y algún axioma menos criticable que el axioma de reducibilidad debe ser introducido, pero no sabemos qué axioma sea ese. Eso nos dice Russell. Entonces, debemos de tener presente, debemos de tener claro que una obra como el Tractatus requiere o exige que sepamos algo de matemáticas y algo de lógica, que la idea de lo místico surge realmente de una reflexión sobre las matemáticas, que esa reflexión la realizó Russell y se decantó en la obra de Wittgenstein. Wittgenstein llevó a un extremo esa teoría de Russell y rechazó, claramente lo rechazó, la teoría de los tipos, que es la solución a las paradojas, y propone nuevas soluciones a esas paradojas. Algunas colapsan, lo que implica que dentro del conjunto de las matemáticas algunas cosas colapsan. Y lo dice el mismo Bertrand Russell, por eso los remito a este libro. Y por eso les recomiendo que los lean. Entonces, lo místico en Wittgenstein es una reflexión sobre las matemáticas. Algunos dicen, Wittgenstein reflexionó sobre León Tolstoy o sobre Kierkegaard. Quizá, no lo niego, pudo haberlos leído. Pero lo que ellos le hayan dicho no tiene absolutamente ninguna relación con la teoría de lo místico. Esa teoría, dentro del camino tomado por el Tractatus, es una teoría prácticamente ineludible para la construcción de una noción del ser, es decir, el ser, eso de lo que nos va a hablar Martin Heidegger. Para Wittgenstein no es algo que se pueda definir, es algo que se expresa. Muchas gracias.